Muy buenas tardes con todos, muy buenas tardes. Los saluda el profesor José Zuleta del curso de biología. Muy bien, vamos entonces a iniciar la sesión del día de hoy. Muy bien, a ver, vamos entonces a ir subiendo en un instante por lo menos la presentación para esta semana, ¿no? Recuerden que pueden preguntarnos sobre pues en realidad cualquier semana, ¿no? Del curso. Pero pues empezamos con la presentación, ¿no? De esta semana. A ver, un momento, por favor. ¿Dónde tenemos? Un momento, por favor. Recordemos pues que esta semana trabajamos lo que es la parte, ¿no? Del reino Plantae. Y bueno, como les decía, pues pueden preguntar también por las demás semanas, ¿no? A ver, listo. Entonces, ujú, vamos pues entonces con la presentación de esta sesión, ¿no? Reino Plantae. Bien, recordemos que cuando hablamos del reino Plantae, ya que cuando hablamos del reino Plantae, estamos hablando pues de un reino donde vamos a encontrar a los organismos denominados plantas o vegetales. Vegetales pues que tienen sus propias características, pero recordemos que todas las plantas o los vegetales pues pertenecen al dominio eucariota, pues porque son células, ¿no? Son organismos eucariotas, ¿correcto? Muy bien. A ver, mientras estamos acá vamos a dar un parcito de minutos, por favor, para que se agreguen agreguen otros compañeros. Un momentito, por favor.
Bien, listo, listo, gracias. Entonces, bueno, seguimos esperando que se unan más compañeros. Le decía pues que los organismos vegetales son seres eucariotas. Algunos son unicelulares. Ahí estamos hablando pues de un grupo de plantas que se denominan clorofitas, más conocidas como algas clorofitas. ¿De acuerdo? Y el resto, pues, de los organismos de Rhinoplantae son más bien, son más bien, ¿no? Pluricelulares. Es decir, están formadas pues por más de una célula, ¿no? Por un paquete, un grupo grande de células. En algunas plantas, en algunos vegetales, existe un desarrollo adicional, ¿no? Que es pues la aparición de los tejidos. Y entonces, cuando aparecen tejidos, se suele emplear el término multicelular en lugar de solo pluri, ¿de acuerdo? Pero pues ahí está el detalle, ¿no? Se suele emplear, repito, multicelular cuando ya pues hablemos o hablamos de tejidos, ¿no? Por cierto. Muy bien, luego vamos a encontrar que a nivel celular poseen pues pared principalmente de celulosa, ¿ya? No significa que no existan otras sustancias en la pared, principalmente es de celulosa, ¿ya? Y vamos a encontrar también a nivel celular pues una estructura, una organela exclusiva, ¿no? De estos organismos que es justamente el cloroplasto, ¿no? O en general los pues plastidios, ¿de acuerdo? Muy bien, siendo así entonces, las células vegetales pues van a presentar su pared, sus plastidios y por cierto también una estructura denominada vacuola central, ¿no? Vacuola central que, bueno, es en células adultas es grande y generalmente ocupa pues gran parte del centro de la célula vegetal y pues va a empujar hacia un lado el núcleo, ¿no? Por eso se dice que el núcleo de la célula vegetal es excéntrico, ¿no? O sea, está fuera del centro, ¿sí? Muy bien. Ahora, los vegetales son seres autótrofos, fotosintéticos, o sea, fotótrofos, ¿no? Su fotosíntesis es oxigénica, o sea, genera oxígeno, ¿ya? El cual pues libera a la atmósfera como subproducto, subproducto. O sea, hay un detalle que debemos entender. Las plantas, como toda como todo organismo eucariota, también emplean oxígeno para oxidar nutrientes orgánicos y así tener pues energía, ¿de acuerdo? Siendo así entonces, pues también usan oxígeno. Por eso es que el oxígeno que es liberado por ellas durante la fotosíntesis, específicamente durante la fase luminosa de la fotosíntesis, pues es un subproducto, ¿no? Subproducto, ¿ya? Y como tal, pues hay que entenderlo, ¿no? Bien. Ahora, la reproducción en plantas puede ser tanto asexual como sexual, siendo que en el caso de ser, pues, no sexual, aparece algo llamado alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones es un proceso por el cual, pues como el nombre lo dice, se alternan, ¿no? Se alternan etapas en la vida del vegetal, ¿ya? Las etapas que se alternan, pues están en función a si en ese momento el organismo es diploide o el organismo es haploide. Entonces, vamos a tener una etapa en donde el organismo es diploide
llamada etapa, pues, ¿no? De esporófito, donde, repito, el organismo es, pues, diploide. Y tenemos otra etapa denominada gametófito, en donde, pues, el organismo es haploide, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque justamente esta alternancia entre esporófito y gametófito condiciona la aparición de esporas y de gametos, ¿de acuerdo? Siendo así entonces, pues hay que tener clarísimo ese detalle, ¿no? Las generaciones que se alternan son una diploide y la otra haploide. La diploide se llama esporófito, la haploide se llama gametófito, ¿ya? A ver, un momentito, por favor. Bien, 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 ya estamos acá. Entonces, estábamos pues viendo este asunto de el gametofito y el esporofito. Ahora, detalle importante acá. El esporofito es una estructura diploide que se origina por la unión de gametos. Repito, que se origina por la unión de gametos. ¿De acuerdo? Estos gametos, pues, son femenino y masculino. El femenino se denomina, pues, ósfera, ¿no? En general, en cualquier grupo vegetal, el femenino, pues, se denomina ósfera. ¿De acuerdo? El masculino puede variar de nombre. ¿De acuerdo? Es más, de hecho, varía de nombre según el grupo vegetal al que pues nos enfrentemos. ¿De acuerdo? El hecho es que ambos son haploides. Al unirse se forma una célula llamada cigoto y esa célula cigoto pues mediante la mitosis, ¿no? Va a originar a un embrión. ¿De acuerdo? Va a originar a un embrión. Ahora, ese embrión va a crecer, va a desarrollar y se va a convertir pues en lo que llamamos esporofito. Esporofito. ¿Ya? Esporofito. Este esporofito, por meiosis, va a dar origen pues a las esporas. Estas esporas, estas esporas van a germinar dando origen a lo que llamamos pues no un gametofito. Gametofito. Y ese gametofito, ¿no? Dar origen, pues, nuevamente a los gametos masculino y femenino.
masculino y femenino. Y pues el ciclo se va a repetir, ¿correcto? Bien, y entonces, una vez que tenemos eso, pues hemos completado, ¿no?, la alternancia generacional. Este es un hecho que se va a repetir, reitero, toda la vida del vegetal, ¿de acuerdo? No es pues un hecho que vaya a ocurrir solo una vez. Va a ocurrir, reitero, toda la vida del vegetal. ¿Sí? Muy bien. Ahora, las plantas, de manera general, se van a clasificar en dos grandes grupos, ¿no? Dos grandes, muy grandes grupos. Las llamadas criptógamas y las fanerógamas o espermatofitas. El término criptógama hace referencia a la estructura reproductiva, digamos, casi oculta, ¿no? Casi escondida de estas plantas. ¿Por qué he dicho de esa forma? Porque no se observa una estructura reproductiva directamente, ¿correcto? No se observa, reitero, una estructura reproductiva pues directamente, ¿ya? Por eso el término cripto, ¿no? Oculto, escondido. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues estos vegetales, al no mostrar una estructura reproductiva pues visible, ¿no?, a la vista por lo menos, recibieron pues ese nombre de criptógamas. Ahora, las criptógamas involucran a las algas, llamadas en su momento también talofitas, ¿no? Talo, cuerpo talo, indiferenciado, sin tejidos, ¿ya? Y hablamos pues de las plantas del grupo de las briófitas y de las pteridófitas. Todas ellas, repito, con, contando con la estructura reproductiva denominada espora. Las otras, las gimnospermas y angiospermas, son pues plantas fanerógamas o con semilla, es decir, que presentan como estructura reproductiva a la semilla, ¿no? A la semilla. Bien, y entonces teniendo pues eso presente, ¿no? Teniendo eso presente, vamos a ir pues viendo cada grupo. Sin embargo, pues si hasta aquí hay alguna pregunta, no estamos pues ya nos a responderla, ¿no? Bien, listo. Bien, vamos entonces a empezar. Plantas sin semilla. Plantas sin semilla. Vamos a empezar, te decía, con el primer grupo, ¿no? Las algas, llamadas en su momento talofitas, pues justamente por presentar el cuerpo talo. Ya, a ver un momentito, por favor. Bien, entonces el cuerpo talo, te comentaba, pues es un cuerpo indiferenciado, ¿no? O sea, ahí no podemos distinguir tallo, raíz, hoja, simplemente es un cuerpo continuo, ¿no? Formado pues por muchas células.
lo que corresponde pues con el nombre de pluricelular. ¿De acuerdo? Bien. Estas algas, estas plantas pueden ser macro y microscópicas. Te decía que pues hay vegetales unicelulares, ¿cierto? Ahí tenemos pues las algas, algunas algas clorofitas, tenemos también las algas eoglenofitas, ¿no? Las algas crisofitas, ¿no? Las pirrofitas, que pues de manera global, pues les decía, son pues, ¿no? Son pues unicelulares, ¿no? Y pues podemos, ¿no? También encontrar eh, a, a- a organismos, ¿no? Que son pues en apariencia muy, muy cercanos, ¿no? Muy cercanos a los protozoarios, ¿no? Como es justamente la euglena, ¿no? La euglena, que es pues un organismo unicelular, fotótrofo y al mismo tiempo, en ocasiones, holozoico. O sea, es un organismo que al final llamamos mixótrofo, ¿no? Mixótrofo. Muy bien. Teniendo ya en cuenta esas cosas, pues vamos a ir entonces definiendo un poco más el grupo de las algas. Recordemos que las algas todas son organismos acuáticos, ¿no? Principalmente marinos. Ya. Bien, entonces, como estábamos diciendo, pues vamos a ver en este grupo, en este grupo, otras algas llamadas macroscópicas, porque pues obviamente, ¿no? Son visibles, ¿no? Son muy, muy visibles, ¿ya? Y además son bastante grandes. Hablamos, por ejemplo, ¿no? De los quelpos, que pueden formar pues bosques, ¿no? Submarinos. Hablamos también, pues, del sargazo, ¿no? Del sargazo. Es un vegetal enorme, ¿de acuerdo? Repito, pues, capaz como otros de formar una especie de bosques submarinos, ¿no? Bien, luego pues vamos a encontrar, ¿no? Junto con ellos a algunas algas clorofitas. Algunas algas clorofitas también, ¿no? También son pues, ¿no? Grandes, ¿no? Como la lechuga de mar, por ejemplo, ¿no?
Otras algas, como las algas rojas, también pues son grandes, ¿no? Como el Chondracanthus o Yuyo, ¿no? Entonces, pues hay que estar un poco alertas en estas cosas sobre pues las algas. Acá tenemos un cuadro que más o menos trata de resumir un poco lo que involucra, ¿no? Cada grupo pues de algas, ¿ya? Hablamos de las euglenofitas, que te decía pues son un caso muy particular, tan particular que pues para la protozoología, ¿no? Para el estudio de los protozoarios, estas algas son protozoarios, por la particularidad de su estructura, ¿no? Son autótrofas, pero también pueden ser heterótrofas. Va a depender mucho pues de el contexto en el que se encuentren. Tienen un estigma, ¿no? Un estigma que es capaz de capturar información lumínica, pero que no es capaz, pues, ¿no? De visualizar ningún objeto. Solo captura información lumínica. Tienen un cloroplasto, ¿no? Como cualquier alga, un plastidio, donde almacenan, pues, su pigmento, que, pues, no es exactamente, ¿no? La clorofila más común. A ver, me explico. En las algas, las clorofilas más comunes son la clorofila tipo A y tipo C. En el caso, pues, de las euglenofitas o simplemente euglenas, las más comunes son, pues, la A y la C, ¿correcto? Reitero, A y C. En las clorofitas, algas verdes, ¿ya? Las clorofilas son A y B, mientras que en el caso de las euglenofitas, lo que tenemos es clorofila tipo D. ¿De acuerdo? Tipo D. Entonces ahí tenemos pues un poco la diferencia, por ejemplo, en cuanto pues al tipo de clorofila que se presenta, ¿no? Bien, ahora, las euglenofitas, las euglenofitas también presentan pues una pared muy particular, ¿no? Su pared celular no es exactamente una pared hecha de celulosa, ¿no? Sino más bien es una pared proteica, ¿no? Principalmente proteica. ¿Por qué eso es importante de resaltar? Pues porque justamente esta pared de naturaleza proteica, ¿no? Le permite ser muy flexible, ¿no? Y por lo tanto, pues capaz no solo de desplazarse, porque tiene pues obviamente un flagelo mediante el cual pues no se desplaza, sino que le permite ser flexible y menos rígida, acercándose entonces más a los protozoarios que a las otras algas. Por otra parte, las eugenofitas también tienen pues un citostoma, que es lo equivalente a una boca pues celular, como lo tienen pues muchos protozoarios. Bien, y entonces pues ahí tenemos, ¿no? Algo de información sobre justamente pues el caso, ¿no? De las euglenofitas. Muy bien, ahora,
Dejando de lado esta pues particularidad, ¿no? de las euglenas, pues vamos a acercarnos al siguiente grupo. Hablamos de las crisófitas o pasturas de mar. Las crisófitas o pasturas de mar son algas, ¿no? unicelulares con una cubierta muy particular de sílice llamada pues frústulo. Ya repito, llamada pues frústulo. El frústulo, el frústulo es una estructura hecha de sílice. Repito, es una estructura hecha de sílice. Ahora, esta sílice, ¿ya? Es lo único que va a quedar, pues, del organismo una vez que este organismo, pues, perezca, ¿no? Muera. Es lo único que va a quedar. Y eso que queda se le llama, pues, tierra de diatomeas, porque justamente son las diatomeas el grupo, pues, mayoritario y representativo dentro de estas algas pardo doradas. Pardo doradas, ¿ya? Ahora, al igual que las euglenófitas, son algas que viven flotando a la deriva, ¿no? Formando parte de lo que se llama, pues, el plancton, ¿no? Porque, reitero, viven, pues, flotando a la deriva, ¿ya? No existe, pues, ¿no? Digamos, pigmentos más notorios, aparte de las clorofilas A y C, ¿ya? Pues, otro pigmento llamado fucosantina. Fucosantina. Bueno, otro detalle es que todo vegetal, pues, no requiere, muy buenas tardes, dígame en qué puedo ayudarla, por favor, o en qué puedo ayudar, ¿sí? Si tenemos alguna pregunta, bueno, ahí vamos a dar unos minutos, por favor. Sí, profe, buenas tardes. Profe, en las plantas medicinales, profe, Hola, escucho, ¿pueden oír? pensé que se veía, profe. Profe, en las plantas medicinales, así como la del ácido salicílico, que es el Silex, creo, hay otras plantas igual que tienen esos nombres, o sea, el medicamento que generen tienen otros nombres. No entiendo exactamente a qué se refiere. O sea, profe, ¿Cuál es? Ya, a ver, escucho. la aspirina sale de la corteza del sauce del Salix spp, y eso es Ajá, ácido salicílico. O sea, yo digo si hay otras sí, plantas de uso medicinal que me podría venir en el examen, como digamos pues ácido gípsico, algo así, aparte del ácido salicílico. Hay otras plantas que también tienen en sus principios activos esos nombres, como ácido salicílico.
Ajá, eso es. Ya, a ver, voy a tratar de entender. Ya, el, dentro del libro del Centro Pre, por ejemplo, se aprecia justamente el nombre ácido acetil salicílico, ¿correcto? ¿Sí? Que pues es un subproducto, ¿no? O un producto, como quiera usted llamarlo, de pues, ¿no? Un vegetal, ¿correcto? Un tipo de sauce, para ser más preciso, ¿de acuerdo? Ya, y pues justamente con él se elabora, ¿no? La aspirina. Ahora, detalles importantes es que toda planta medicinal, tiene justamente sus propios principios activos, ¿de acuerdo? Ahora, claro está que entre el uso y el abuso, pues hay un límite muy, muy, muy delgadito, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿no? de los principios activos, por ejemplo, ¿no? De la quina, es un árbol que está en el escudo, pues en el caso de la quina tenemos la quinina, la quinidina, la cinconina, la cinconidina, ¿correcto? ¿Ya? Que pues son, ¿no? Son básicamente, pues, ¿no? Alcaloides, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, entonces, vamos con lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Mm, 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 mm. Profe, eso de principios activos se refiere a sus efectos, ¿no? No. Un principio activo es aquello que la planta o que el organismo vegetal posee y que actúa sobre determinada parte fisiológica o anatómica del, del ser humano, ¿correcto? Entonces, como le decía, pues en el caso de este, en el caso, por ejemplo, ¿no? de la quina, lo que le estoy escribiendo a continuación, hay varios, ¿no? Como lo que estamos pues enviando a través del chat. Entonces tienes la quinina, cincolina, ya. Esos son alcaloides que tienen un cierto efecto sobre el cuerpo humano. Básicamente, pues los alcaloides, ¿no? actúan simulando, ¿no? una función de neurotransmisor o función hormonal. Bueno, y hay otros principios, ¿no? Como el ácido quitonático o sincónico, que pues más que eso participan dándole pues cierto sabor, aunque se emplean pues también como principios activos, pero no para humanos, sino para otros seres vivos, ¿no? En el caso animal, por ejemplo. Entonces, un principio activo vegetal, por favor, hay que tenerlo muy claro, es cualquier sustancia propia del vegetal, ¿no? propia del vegetal, y que afecta nuestro metabolismo, ¿de acuerdo? Que es capaz de afectar nuestro metabolismo o afectar a aquello que nos está afectando a nosotros. Por ejemplo, en el caso de la quina, pues recordemos que la quina se emplea contra el paludismo, ¿no? Contra la malaria, y que a partir pues de su estudio o de la extracción de sus principios activos, pues empezaron a hacer fármacos justamente para combatir eso. Que no es pues el único caso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, ¿no? Si hablamos de los principios activos, por ejemplo, que tiene la coca o la hoja de coca, pues estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la famosa cocaína, que es un principio, repito, activo. Ahora, sin embargo, pues como principio activo ha estado pues no muy vilipendiado porque justamente pues se le tiene, ¿no? como un elemento pues eh, digamos adictivo, ¿no? Que de hecho lo es.
en grandes cantidades, sí. Sin embargo, pues el principio que es la cocaína o benzoimetil, perdón, es ergonina. Si leemos como estamos viendo por ahí, pues tiene un efecto simpático mimético y además anestésico. O sea, el término simpático mimético obedece al hecho de que simula el efecto del sistema simpático. Y sabemos porque el sistema simpático no actúa justamente cuando estamos en una situación de riesgo. Sin embargo, también es un anestésico local. O sea, digamos así, evita, ¿no? Algún tipo de sensación, ¿no? O de percepción sensorial de manera local, ¿no? En un punto de nuestro cuerpo. Eso lo acerca mucho a ser un analgésico, ¿no? Analgésico es que uno no sienta dolor, ¿no? Ese es otro asunto. Ahora, sin embargo, también, pues, también está el hecho de que neutraliza, ¿no? La acidez estomacal, lo cual, pues, lo llevó en algún punto a ser empleado o como pues un antiácido muy efectivo, ¿no? Entonces, los principios activos vegetales pueden tener múltiples efectos en distintas partes del cuerpo, ¿no? Repito, en el metabolismo de nuestro cuerpo. Algunas de repente beneficiosas desde el punto de vista clínico o médico y otras tal vez no. Como por ejemplo también el asunto de la marihuana, ¿no? El tetrahidroxicannabinoide, que es su principio activo, pues es muchísimas veces más adictivo que la cocaína y sin embargo, pues eh, se emplea, ¿no? Al igual que la morfina que se extrae de la amapola, como un poderoso analgésico, pues, ¿no? Evita el dolor. Entonces, ya por ahí van pues el asunto de las dosis, ¿no? La cantidad por peso, ¿no? O por requerimiento según el tipo de enfermedad que se esté tratando, ¿no? Entonces, no se toma mucho, de manera muy, muy puntual el principio activo de cada planta medicinal, ¿no? Sí lo que hace la planta como tal, ¿de acuerdo? Como la manzanilla, ¿no? Que es sedativo suave, como la valeriana, que es sedativo un poco más fuerte, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, la manzanilla también, pues, es anestésico, perdón, antibiótico de superficie, igual que el llantén. Y el Yenden además se emplea como pues antiinflamatorio, ¿no? Entonces hay que ver más el aspecto de la planta en sí que puntualmente de cada pues no, principio activo. Que es interesante saberlo de todas maneras, ¿ah? No es que no sea importante, ni tampoco mucho menos deje de ser interesante, es más bien muy interesante. Pero pues ya esa es otra discusión, ¿no? Sobre qué actúa, sobre hacia qué apunta. Es un asunto pues más de no solo de medicina, sino de farmacología, ¿no? Bien, bueno, más o menos espero pues haber ayudado un poco en aclarar las dudas, ¿no? Sí, sí, profesor, sí, gracias. De nada. Ajá. A ver, ¿dónde estás? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a dar un par de minutos a ver si alguien más se conecta.
Bien, continuamos entonces con las algas y estábamos pues indicando, ¿no? Estábamos pues indicando, repito, que cuando hablamos ya del siguiente grupo, ¿no? Que son después de las ectomeas las pirrofitas, pirrofitas. Estamos hablando de algas pues que son conocidas como algas de fuego, aunque no tenga relación directa con su estructura o su fisiología. Estas algas, ¿no? Pirrofitas, son importantes porque determinan lo que llamamos, pues, ¿no? La marea roja, ¿ya? ¿Qué cosa es, pues, la marea roja? La marea roja es la explosión demográfica de estas algas. Ah, ¿y a qué me refiero exactamente con explosión demográfica? Pues a eso, ¿no? A que estas algas, pues que normalmente no sobreabundan en los lugares en donde viven, pues en algunos casos no se propagan tan rápidamente que pues terminan por constituir, ¿no? Una enorme biomasa y entre ellas pues empiezan a liberar sustancias pues tóxicas para por lo menos los peces. Eso conlleva pues a que hay una muerte no masiva de peces, ocasionando pues que sean varados ¿no? las playas y pues que en consecuencia tengamos peces muertos, ¿no? Lo cual pues no sería raro si no fuera porque vienen acompañados, pues repito, de pues el mar teñido de rojo, ¿no? Justamente por esto de los pigmentos, ¿no? Y ahí entonces, pues, que ese fenómeno, repito, se llame, pues, marea roja, ¿no? Marea roja. Muy bien, ahora, las pirrofitas tienen dos flagelos. A ver, repito, tienen dos flagelos, uno de los cuales les permite moverse dando la vuelta sobre su propio eje y el otro, pues, le permite, ¿no? Avanzar. Entonces, estamos hablando de un movimiento muy, muy, pero muy particular, repito, muy, pero muy particular, en el cual pues vamos a encontrar que es un movimiento helicoidal hacia adelante, ¿no? Debido pues a los dos flagelos, el flagelo longitudinal y el flagelo transversal. Ahora, así como las crisofitas tienen una cubierta llamada pues frústulo, las pirrofitas tienen una cubierta formada por dos estructuras, la, la epiteca y la hipoteca, una superior y otra inferior, en medio de la cual se encuentra pues una estructura llamada cíngulo, de la cual se desprenden los dos flagelos. Los dos flagelos. Bien, listo.
Bien, y entonces pues ya tenemos ahí el siguiente grupo, ¿no? Las pirrofitas. Dentro te comento pues de las algas unicelulares. Bien, listo. Y entonces pasamos pues, ¿no? A las algas macroscópicas llamadas también bentónicas. Las unicelulares son planctónicas porque pues permanecen siendo arrastradas, ¿no? Por, ¿no? Las corrientes oceánicas. Pero las bentónicas viven pues pegadas, ¿no? Afirmadas en el suelo marino, ¿no? Un momento, por favor. Un momento, por favor.
Bien, gracias. Y entonces vamos ahora con las algas más grandes, ¿no? Las macroscópicas, las bentónicas. Muy bien. Y en primer lugar, pues vamos a hablar acerca de las clorofitas. Cuando hablamos de las clorofitas, estamos hablando pues de las algas verdes, ¿ya? En donde pues el pigmento fotosintético pues lo constituyen, ¿no? Las clorofilas tipo A y tipo B, ¿ya? Tipo A y tipo B. Ahora bien, las clorofitas son algas que viven pues muy cerca de la zona litoral, ¿ya? Tienden a ser bastante grandes y además vamos a emplearlas, por lo menos a dos de ellas, ¿no? En investigación básica. O sea, más o menos pues cuando aprendemos a investigar empleando no seres vivos. Hablamos de la acetabularia y pues de la elodea. ¿De acuerdo? Bien. Un momento, por favor. Bien. Las clorofitas presentan pues como sustancia de reserva de nutrientes al almidón, al igual pues que todo vegetal superior. De hecho, se asume que las clorofitas pues son el ancestro directo de los vegetales superiores, o sea, del resto de plantas, ¿no? Luego tenemos las rodofitas o algas rojas y las feofitas o algas pardas, ¿no? Las algas rojas presentan un pigmento llamado ficoeritrina, un pigmento pues que les da esa coloración roja. Pero también, pues no, también van a presentar algo llamado ficocianina, que las hace pues parientes evolutivas de las cianobacterias y que además pues no les permite vivir a grandes distancias bajo el nivel del mar. Estas algas viven justamente a más o menos 200 metros, ¿no? Bajo el nivel del mar, o sea, en la zona en donde ya no pues llega luz natural. Ahora bien,
Digamos pues que las algas rojas, ¿ya? Las algas rojas, o rodofitas, presentan como, repito, las algas rojas presentan como plastidios a los rodoplastos. Repito, presentan pues como plastidios. Repito, presentan como plastidios a los rodoplastos. ¿Ya? Y la sustancia que reservan o que emplean para almacenar nutrientes se llama pues almidón de florídeas. Bien, la utilidad de las algas rojas reside pues en el empleo de una sustancia que se encuentra en su pared celular denominada agar. El agar se emplea pues para hacer, ¿no?, diversos cultivos biológicos que pues por regla nos permiten identificar algunos organismos pues bien. Ahora, también se puede extraer algo llamado carragenina, ¿ya? Bien. Y entonces, la carragenina se emplea pues como estabilizante, homogenizante, por ejemplo, en el caso de mezclas lácteas.
Un momento, por favor. Un momento, por favor. ¿Sí? Bien, ahora, en el caso de las algas pardas, hablamos pues de los seres vivos más grandes que existen. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Les decía, son capaces de formar bosques, pues, ¿no? Los bosques de quelpos, los bosques de sargazos, ¿no? Estructuras vegetales, pues, capaces de llegar a pasar los 100 metros de longitud, bueno, en este caso, pues, ¿no? De altura, porque obviamente, pues, crecen hacia arriba. Bien. Entonces, ¿qué se puede aprovechar, no, de las algas pardas o qué se aprovecha? Las alginas, ¿no?
o pues lo que se llama alginatos, ¿no? Las alginas se encuentran también pues en su pared. Básicamente se emplean como clarificantes, ¿no? Clarificantes. O sea, como para pues darle un color más, menos oscuro, más claro a algunos fármacos, medicamentos, incluso algunos alimentos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que debemos tener presente. Muy bien, vamos con el siguiente grupo, las briofitas, que pues contienen o están constituidos pues por los musgos y las hepáticas. Hay que recordar, perdón, hay que recordar que pues las briófitas son plantas avasculares. ¿Qué significa eso? Que son plantas que pues no presentan, no tienen tejidos. No hay pues ningún tipo de desarrollo tisular, al igual que ocurre con las algas. No hay. Repito, no hay desarrollo de tejidos. Sobre todo no hay xilema ni floema, por lo tanto, pues no tienen tráqueas, no hay tejido conductor. Bien, siendo así, estas plantas briófitas tienen pues su cuerpo dividido en, bien, a ver, tenemos entonces que son plantas, te decía, que no tienen tejidos vasculares, sobre todo no hay xilema ni floema, ¿ya? Y que por tanto pues dependen mucho de la capacidad de absorción total de su cuerpo, porque no logran pues desarrollar, y te decía entonces pues que al no tener xilema ni floema, estas plantas requieren de hábitats completamente húmedos para poder subsistir. Todo su cuerpo absorbe la humedad. Todo su cuerpo, repito, absorbe la humedad que la circunda. Bien, ahora, en las briófitas, la generación gametofito es más grande, por lo tanto, dominante que la generación esporofito. ¿Ya? Repito, es más grande que la generación, pues, esporofito. ¿Ya? Ahora, la estructura de las algas, de lo que estoy hablando, de las plantas briófitas, corresponde pues no a una estructura que hace las veces de raíz sin serlo, porque pues lo que hace es fijar a la planta al suelo, ¿ya? Que se llama rizoide. Bien, listo. Y entonces,
Tenemos, te decía, pues una raíz que no es raíz, se llama rizoide, parece raíz, pero no lo es. Luego tenemos, pues no, bien. Y entonces, las briófitas son importantes porque son plantas formadoras de suelo, transformadoras de suelo y pues son importantísimas, ¿no? Bien. En la parte, pues, entonces, que corresponde, ¿no? A lo que sería, pues, el tallo que hemos dicho, pues, no es un tallito. Bien. Ahora, el musgo, el musgo tiene una estructura foliar, o sea que asemeja una hoja, ¿ya? Bien, dentro de las briófitas tenemos, te decía, a las que tienen aspecto foliar, como el musgo, bu- no, y pues a los que tienen un aspecto más renal, ¿no? Como pues el oxuro. Bien, ahora, las hepáticas tienden a vivir en zonas, pues, no rocosas,
También tiene mucha actividad fotosintética. Bien, hay un ciclo, ¿no? Que es justamente el ciclo vital del musgo, ¿ya? Que pues todo vegetal similar del mismo grupo, pues obviamente también va a cumplir, ¿de acuerdo? Un momento, por favor. Bien, bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dígame, por favor, para poder resolverla. Buenas tardes, ¿alguna pregunta? Por favor, si fuera tan amable. Bien, ahora, en el caso de las briófitas, el gametofito, repito, el gametofito en estado inmaduro se llama protonema. Cuando madura, se va a dividir en dos partes, una masculina y otra femenina. La masculina, bien. Y entonces, te decía, ¿no? La parte masculina se va a denominar anteridio y la parte femenina se va a llamar arquegonio. Bien, ahora, cada uno, arteridio, arquegonio, no, cada uno va a formar pues su propio gameto. Bien, entonces el anteridio forma los anterozoides y el arquegonio la oosfera. Bien, la fecundación ocurre pues, ¿no? Dentro del
arquegonio, dentro del arquegonio, y dentro del arquegonio pues va a crecer, ¿no? Va a crecer este cigoto, que pues luego se convertirá en embrión, ¿no? Bien, y entonces ya tenemos ahí un detalle más, y otro detalle más es que el gametófito inmaduro en este grupo se denomina protonema. Se denomina, repito, protonema. El siguiente grupo, las pteridofitas. A ver, buenas, buenas, ¿alguna pregunta, por favor? Estamos atentos. Hola. Bien, en el caso del siguiente grupo, las pteridofitas, donde destaca pues nuestra amiga, nuestro amigo el helecho, ¿ya? Es decir, que en el caso de las pteridofitas ya tienen una estructura corporal más desarrollada. ¿Por qué? Porque las pteridofitas sí presentan, ¿no? Estructura cormo. ¿Qué es estructura cormo? Es que- perdón, tienen algo que te decía se llama cormo. El cormo, está pues constituido por el tallo, la hoja y la raíz, ¿no? O sea, el cuerpo vegetal tal cual pues lo conocemos. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, entonces, en estas plantas, pues vamos a encontrar, ¿no? Que ya existe, ¿no? Te decía, pues una estructura definida. Bueno, y entonces te decía, pues que estas algas, perdón, estas pteridofitas, ¿ya? Al tener un cuerpo cormo, al tener tallo y raíz, ya presentan, repito, ya presentan tejidos vasculares, ¿no? Xilema y floema, xilema y floema. Y eso pues les permite vivir en lugares más, bueno, más, tiene mayor pues alcance que las briofitas o las algas en el sentido, ¿no? De poder estar más tiempo en tierra como especies, ¿no? Ahora, la hoja, la hoja de una pteridofita es una hoja seccionada o partida. Esta hoja seccionada o partida, bien. La hoja, repito, es una hoja partida que se denomina pues fronda. En esta hoja vamos a encontrar, repito, en esta hoja vamos a encontrar estructuras con forma de riñón que se denominan soros. Soros, soros, ¿ya? Ahora, estos soros contienen otras estructuras llamadas esporangios. Estos esporangios son los lugares, pues, en donde se forman las esporas, ¿no? Repito, en donde se forman las esporas. Ahora bien, esta espora germina dando origen
a una estructura llamada prótalo. Este prótalo, este prótalo va a contener, ¿no? O sea, en el prótalo se van a desarrollar anteridio y arquegonio. Y este anteridio y este arquegonio, pues como ya sabemos, van a formar cada uno sus gametos. Y pues sus gametos van a unirse, ¿no? Van a unirse, repito, pues sobre el prótalo y va a haber fecundación dentro del arquegonio. Ahora, repito, si bien el esporofito crecerá, pues no dentro del arquegonio, sigue estando pues sobre, repito, el gametofito. Listo. Ahora, pariente de los helechos, pues es esta plantita llamada cola de caballo, que pues, que encontramos en esta bebida, ¿no? Llamada emoliente. Un momento. Buenas, buenas, ¿qué tal? Escucho, estoy atento a las preguntas. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, una consulta. ¿Qué es clorofila ABC, si no me equivoco? Ah, sí, son tipos de clorofila. Básicamente las diferencias están en las posiciones de los grupos OH. Y bueno, el hecho de que están pues las algas A y C más distribuidas en las algas, la A y B en algas clorofitas y vegetales superiores, y por último la D en las algas blenofitas, ¿no? Gracias, profe. Y alternancia de generaciones.
Ya, a ver, cuando hablamos de alternancia, estamos hablando, ¿dónde está? Ahí está. Estamos hablando pues de lo que ocurre en la vida, bueno, en la reproducción, pues, ¿no? Sexual de las plantas, ¿no? Donde pues se alterna, como el nombre lo dice, una generación diploide, ¿no? Normalmente la generación esporófito, y una generación haploide, que es pues la generación gametofito. Se llaman generaciones justamente por el origen, ¿no? Es decir, si una es pues diploide y la otra haploide, ¿correcto? Simplemente pues para poder recordarlo, ¿no? Ahora, recuerda que cuando hablamos justamente de estas generaciones, pues la generación gametófito, ¿no? Va a cambiar de nombre o va a presentar alternativas de nombre según el grupo vegetal. En las angiospermas, por ejemplo, y en las gimnospermas, el gametófito masculino es el grano de polen, mientras que el gametófito femenino es el rudimento seminal u óvulo, ¿no? Mientras que pues en plantas inferiores, como briófitas, algas, e incluso en las pteridofitas, el gametofito femenino, ¿no? Recibe el nombre de arquegonio y el gametofito masculino el nombre de anteridio. Entonces, van cambiando un poco, ¿no? Ahora, el esporofito sí es básicamente solo eso, no esporofito, que puede ser grande o pequeño dependiendo, ¿no? Del grupo vegetal, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si eso satisfaga, ¿no? La pregunta, porque básicamente es sencillo, no es Sí, profe, ya está más claro. Y forma listo, ok. vegetativa, o bueno, reproducción de forma vegetativa es por tallo especializado, ¿verdad? Así es. O sea, se prolonga la planta y de ahí sale un brotecito, más o menos. Sí, ¿O pues no? así es, así es. Lo que pasa es que son tallos especializados, pues. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Tallos especializados para, pues, propagar, ¿no? De manera asexual, ¿no? De manera asexual. Ese es el detalle, porque todo eso es de manera asexual, ¿no? Sí, profe. ¿Y por qué, profe, disculpe, las piñas tenían, las piñas hembras, por así decirlo, tienen que ir arriba y los machos abajo? A ver, hay que entender un asunto particular, ¿ya? A veces empleamos el término monoico como sinónimo de hermafrodita y dioico como sinónimo, pues, de sexos separados, sin pensar que necesariamente no van a estar en dos lugares diferentes. Me explico. El maíz, por ejemplo, ya es una planta monoica, los dos sexos están juntos, en el mismo individuo me refiero, pero pues no es una planta hermafrodita. ¿Por qué? Porque las flores masculinas están en la cima y las flores femeninas están pues en los lados, ¿no? Que son las que van a ser fecundadas y se van a convertir pues en el choclo que comemos, ¿no? Eso mismo pasa con diferentes plantas, ¿de acuerdo? Es más, en el caso de las gimnospermas, sobre todo, tenemos pues conos masculinos y conos femeninos, porque son flores justamente unisexuales, ¿no? Entonces, también son monoicas, pero no son flores hermafroditas, ¿no? Entonces, hay que tener eso presente. Ahora, en otros organismos vegetales,
Las plantas son monoicas y también son pues hermafroditas, ¿no? Ahora, hay plantas dioicas que tienen también los sexos separados, ¿no? Como por ejemplo, pues el caso de la papaya, ¿no? Que es uno de los más conocidos, ¿no? Entre otros, ¿no? No es el único caso. No sé si eso satisfaga la Sí, pregunta. profe. Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Bueno, pues conmigo será hasta la siguiente sesión. Nos estamos viendo. Muchas gracias por su paciencia. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego.